de Vela TV, un gusto volverlos a saludar. Hoy estamos en otra pequeña cápsula y que pueden ser hasta cierto punto polémicos. Yo creo que no, yo creo que es un poco más de ir entendiendo la estructura de cómo Dios pensaba y cómo Dios de alguna manera nos hizo y nos fue diseñando. Les quiero platicar un poquito acerca de mi contexto, porque ustedes dirán, bueno, ¿y esta de qué habla, no? Bueno, yo les platico que soy teólogo de profesión, esa es mi primera carrera. Digo, quien me conoce sabe que me dedico a algunas otras actividades, pero esta serie justamente de Vela TV nació justo con el poder hacer de manera práctica, sin salirnos tanto del contexto. Eso es algo que ya había tenido planteado desde hace mucho tiempo en el corazón de Dios, el poder compartir con ustedes, el poder ir desgranando un poco de la palabra de Dios, que de alguna forma se volviera práctica, sin ningún entrar en un tema polémico de ninguna idea dentro del cristianismo, como tal, tocando algún aspecto de algún dogma de fe, como podría ser dentro de las iglesias, no sé, igual de alguna denominación, o igual llegando al aspecto tampoco de tocar la situación en la iglesia católica, sino en el cristianismo básico, digamos, en el cristianismo del primer tiempo. Ahí donde Jesús fue gestando justamente sus principales enseñanzas, donde justamente el judaísmo y el cristianismo posterior se fue juntando, donde fuimos aprendiendo justamente de este hombre maravilloso que llegó a ser nuestro Señor y Salvador, que cambió el contexto de esta tierra. Yo me declaro como teólogo después de haber podido tener acceso a el estudio de diferentes religiones. El por qué yo decidí ser cristiana fue, y hablando de cristiano como la enseñanza básica del cristianismo, tomando a Jesús como Señor y Salvador, justamente porque ninguno de las demás religiones me daba esa parte del amor de Dios infinita que está contemplada en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al hombre que dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y esa palabra en mí hizo una revolución que cambió todos los aspectos de mi manera de pensar. Porque obviamente, pues la mayoría de las veces todos nacemos en una religión heredada, en una religión que va siendo parte de una tradición. Y no es que eso esté mal, sino simplemente es lo que nos toca. Es como también aquella predisposición por un equipo de fútbol o por algún alimento, porque pues es parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, aquellos que tenemos esa parte, porque he de decir que yo sí creo que es algo, que es un fuego especial, que yo desde que era muy pequeña siempre tuve como esa parte de querer saber más allá de Dios, y siempre es algo que me ha fascinado, que desde muy joven empezaba yo a leer. Estoy hablando de ser una niña de 10 años, cuando empezaba yo a buscar justamente esa parte de poder entender. Tuve el gusto porque sí es un gusto, y a veces puede llamar un privilegio de tener esa parte de poder haber estudiado en alguna escuela de tipo religiosa. Si yo estudié en un colegio de monjas, al cual estoy infinitamente agradecida, porque aunque hoy no profese un tema específico dentro de alguna religión, religión como tal, sino en una creencia específica, como lo vuelvo a repetir, a Jesús como Señor y Salvador. O sea, saliéndome de toda religión y saliéndome de todo contexto, de toda religiosidad y toda dogma de fe, escudriñando su palabra, fue que yo empecé a encontrar cosas que cambiaron mi existencia, que sí cambiaron mi manera de percibir la vida, de percibirme como mujer, porque también dentro de esto yo quiero comentar que para mí
podrían pensarlo que como teólogo pues uno está peleado con el feminismo, y muy al contrario. Yo sí creo haber encontrado justamente en la esencia de lo que Dios habla, de lo que Dios dice en su palabra, cómo Él sí tenía esta paridad, esta igualdad, y cómo al final el hombre a lo largo de la historia lo fue cambiando, cómo fue segregando a la mujer, cómo en algunas culturas la fue culpabilizando, o en algunos casos ni siquiera la fue visualizando. Ustedes lo saben que hay sociedades en las cuales lo mismo vale una mujer que una vaca, ¿no? Pero eso sin duda no estaba en el plan original de Dios, y lo fui descubriendo a lo largo de estar buscando en diferentes, tanto religiones como maneras filosóficas. Es interesantísimo cómo el hombre a lo largo de su historia, porque yo sí creo firmemente, y a lo mejor esto va a ser un tema muy polémico, cómo sí hay para mí un Dios, uno nada más. Y que al final los seres humanos, dependiendo de la región, de esto, dentro de nuestro contexto espiritual, dentro de nuestro contexto social, vamos concibiendo. Porque finalmente eso es la filosofía, cómo el hombre en su pensamiento, en este maravilloso pensamiento que vamos creando, que cada uno de nosotros va formando el conocimiento, vamos haciendo de Dios también, como lo hacemos de la ciencia y como todo lo que nos rodea, una conceptualización. Y cada una de estas sociedades a lo largo de la historia del hombre, ha hecho concepciones claras de lo que piensa que es Dios. Sin embargo, yo sí creo, y esto es una concepción personal, que Dios ahí está, independientemente de cómo cada uno de nosotros lo conciba, está a la disposición de cada uno de nosotros, nos busca. Estamos hechos, de hecho, para tener una relación personal, continua y progresiva con Él, que nos ayuda a crecer y a manifestar de manera diferente lo que somos. Para mí es una oportunidad de poder compartir con ustedes esta serie, obviamente, de videos, cuál es producir esa conciencia del amor de Dios, esa conciencia a veces que se va perdiendo también, y yo respeto muchas teorías diversas, y creo que muchas de estas también no se contraponen con lo que Dios dice. Finalmente, a veces pensamos que cuando llegó el humanismo y llegó toda la época después de la Edad Media, y tenemos ahí un renacimiento y vemos al hombre en plena expansión, estaba totalmente peleado con Dios. Yo no lo veo así. Yo creo que sí, seguramente estaba peleado con algunos conceptos religiosos del tiempo y del momento, y que sí, muchas veces las iglesias o las religiones van justamente tratando de cerrar esa parte por no, digamos, sí, seamos muy reales, es un sistema en muchos casos, y en ese momento específico después de la Edad Media, estamos hablando de poder y de poder político. Entonces, esto también nos va haciendo entender que si bien el tema espiritual, el tema del amor de Dios, no está muy alejado de esta parte de la concepción religiosa, de cómo la gente en la Edad Media lo veía, y luego en la época posterior, y hablamos de un renacimiento, y vemos a este humanismo en plena expansión que le permitió al hombre llegar a lo que hoy estamos viviendo, con estas libertades y con esta parte de la ciencia que nos da una visualización completamente de la historia, totalmente diferente a la Edad Media. Sin embargo, sí comentar que para que esto tuviera que resaltar o vivir o suceder, hubo que haber unos cimientos. Y estos cimientos siguen siendo permanentes en el amor de Dios, en su creación, en la simple y llana palabra de Dios, que de alguna manera nos dice que aquí nos creó para que pudiéramos estar en esta tierra maravillosa
y que pudiéramos disfrutar de ella. Y sí, en conjunto, en par, hombre y mujer, sojuzgarla. ¿Qué decía Dios al final del día? Y esa es una de las cosas que vamos a leer en otro, que voy a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes en otro capítulo, que es justamente hablar de la creación del hombre, ¿no? De esta parte en Génesis tan sencilla, cómo es cuando llega Dios a la parte de la creación del hombre. Y cómo el hombre solo, varón, solamente podía tener ciertas capacidades, como ponerle nombre a las cosas. Pero cuando estuvo la mujer, ya tuvo la capacidad de sojuzgar esta tierra. ¿Qué significa? Pues de hacerla suya y de hacer más allá. Pero sin duda en esta parte, que no perdamos la esencia, como las mujeres en este sentido hemos tenido que luchar por recuperar algo que siempre estuvo ahí. Y que si bien hoy en día se podría cuestionar el tipo de feminismo que hoy está, yo confieso, no soy del ala radical. Me gusta saber que sí soy parte de esta creación, parte constante de esta creación, que Dios aquí me quería por alguna razón y que todo lo que estaba alrededor tenía que funcionar para que yo funcionara. Me hace muy feliz poder compartir con ustedes, pero quería compartir este pequeño breviario para llegar al otro tema, para poder platicar con ustedes toda la demás serie de enseñanzas que la vida me ha de alguna manera regalado con su palabra. Yo lo que quiero es que podamos, ustedes y yo, compartir esta serie de episodios y que nos sean de crecimiento mutuo. Por favor, déjennos ahí en la cajita de comentarios, denle like, compártanlo. Creo que es una buena oportunidad, porque independientemente de las teorías que cada uno de nosotros pueda concebir, porque hoy sigo viendo, y fíjense que es algo muy curioso, yo sigo viendo en las redes sociales, y eso fue lo que me llamó, y de alguna manera les decía, me hizo como este fuego de poder compartir con ustedes por una razón. Porque cuando veo estos, digamos, cursos donde dicen busquemos enseñanzas para ser felices, o enseñanzas para empoderarnos, o esta búsqueda constante que a mí me tiene muy, muy clara que muchos hombres a lo largo de la historia, que vivir finalmente cuando no se tiene una razón de, puede ser dolorosa, y volverse una búsqueda constante de la felicidad. Y ese es otro tema que me encantaría y que es justamente el motivo de todo esto, porque más allá de lo que nos pudieran llegar a vender, más allá de lo que mucha gente puede creer que es la felicidad, y más allá de tomar cursos para ser felices y de buscar esa esencia de lo que estamos perdiendo allá, tan simple y tan sencillo como que estamos hechos y para qué estamos hechos. Perdemos la básica de que estamos aquí por una razón. Nos gustará seguirlo comentando. Gracias por acompañarnos. Sigan dándole like y nos vemos en la próxima cápsula.